Me llamo Daniela, y lo que voy a contarte no es una historia cualquiera, no es una exageración, ni algo que soñé. Esto me pasó de verdad, y aunque al principio dudé de mi propia mente, hoy sé que lo que vi fue real. Tenía 21 años, y vivía con mis papás, en una casita modesta de 2 pisos, en Zapopan, Guadalajara. Nunca me había pasado nada extraño. Jamás creí en fantasmas, ni cosas paranormales. Era de esas personas que se burlan cuando alguien cuenta que vio algo raro. Hasta ese día, era una tarde cualquiera. Volvía de la universidad como siempre, cansada, y con ganas de tirarme en la cama. La casa estaba vacía. Mi mamá había salido al mercado. Mi papá seguía en el trabajo. Entré, dejé mi mochila en la mesa del comedor, y subí las escaleras con la intención de cambiarme. Pero justo al llegar al pasillo del segundo piso, algo me di. La puerta del baño estaba entreabierta. No era raro, pero tampoco la habíamos dejado así. Sentí un escalofrío, pero me acerqué, sin pensar mucho, hasta que volteé a mirar hacia adentro. En ese momento, mi corazón se paralizó. Lo juro, por todo lo que amo, que vi a alguien ahí dentro. Era una mujer, parada frente al espejo. Y no era cualquier mujer, era yo. Estaba vestida con mi ropa, tenía mi mismo peinado, pero estaba de espaldas, sin moverse, sin respirar, como una sombra congelada en el tiempo. Al principio pensé que era mi reflejo, una ilusión, una mala jugada de mi mente, pero no. Yo estaba afuera, en el pasillo. Ella estaba adentro. Why? No se movía. No reaccionaba. Solo seguía ahí. Fue como ver una copia de mí misma, pero vacía. Como si no tuviera alma. Sentí un pánico que no puedo explicar. El cuerpo no me respondió al principio. Me quedé paralizada unos segundos que parecieron horas. Luego reaccioné, y bajé corriendo las escaleras sin mirar atrás. Salí a la calle sin pensar en nada. Solo quería que mi mamá regresara. Cuando llegó, yo estaba temblando. Le conté todo entre lágrimas. Subimos juntas paso por paso. Revisamos cada cuarto, cada rincón. Y no había nada. Nada, ni un ruido. Y ni una sombra, como si nada hubiera pasado aún. Pero yo sé lo que vi. Y desde ese día, mi manera de ver el mundo cambió para siempre. La casa estaba cerrada con llave. Nada estaba fuera de lugar, ningún cajón abierto, ningún objeto fuera de su sitio, ni una sola señal de que alguien hubiera entrado. Y sin embargo, yo sabía que algo había estado ahí, algo que se parecía a mí, algo que no era yo, pero que me imitaba con una perfección escalofriante. Desde entonces, algo en mí cambió para siempre. No puedo explicar lo que sentí ese día, pero sí puedo decirte que desde entonces, me cuesta muchísimo mirarme al espejo. Es como si algo dentro de mí me advirtiera que no debo hacerlo por mucho tiempo. Que si mantengo la mirada demasiado, ella, podría volver a aparecer. Y aunque ya no vivo en esa casa, aunque ahora mi baño es otro, cada vez que paso frente a la puerta, me aseguro de cerrarla. Siempre, no importa la hora, no importa si estoy sola o acompañada. No importa si es de día, es una costumbre que se convirtió en necesidad. Y ahora, mientras tú escuchas esto, espero que estés pasando una noche tranquila, que estés en paz, cómodo, sin prisas, sin interrupciones, porque lo que estás por escuchar no es solo un relato. Es una advertencia, es una invitación a recordar que lo desconocido, lo que no tiene lógica, si existe, que no todo puede explicarse, que lo paranormal no siempre toca la puerta, a veces ya está dentro. Así que respira profundo. Apaga la luz, silencia tu mente, no pienses en tus pendientes, no pienses en tus problemas, solo escucha, porque ha llegado la hora de sumergirte, sin mirar atrás,
en los siguientes relatos de la noche. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Iker Martínez y lo que quiero contarte, lo que quiero que sientas, ocurrió hace muchos años, cuando apenas tenía 9. Lo recuerdo todo, como si hubiera pasado ayer, no porque fue algo común, sino porque fue la primera vez que sentí un miedo puro, crudo, imposible de ignorar. Ese miedo que te revuelve el estómago, que te hace preguntarte si fue real o solo una pesadilla demasiado vívida, de esas que se te clavan en la memoria como una astilla en la piel. Pero esto no fue un sueño, lo sé porque no lo viví solo, lo vivimos todos. En East Timpo vivía con mis papás y mis 2 hermanas. Mi hermano mayor Ray, tenía 12. Luego estaba Marisol, de 4 añitos. Y finalmente, la más pequeña, a Isabela, a quien todos le decíamos Chiqui. Éramos una familia común. Mis papás trabajaban duro, pero siempre estaban para nosotros. La casa era pequeña, sí, pero cálida, llena de risas, gritos, juguetes y dibujos, colgados en las paredes, tenía vida. Todo cambió con un viaje. Un viaje que parecía inofensivo. En una boda, la prima de mi mamá se casaba en otro estado, y toda la familia iría. Los hoteles donde se quedarían ya estaban llenos, porque confirmamos al último momento. Y ahí, justo ahí, empezó todo. Así que como no había habitaciones disponibles en los hoteles, una tía abuela se ofreció muy amablemente a prestarnos una casita pequeña que tenía vacía desde hacía poco. Estaba en otro municipio, sí, pero solo a unos 20 minutos del salón donde sería la boda, y mis papás aceptaron, porque eran solo un par de noches. No parecía gran cosa. Ella nos explicó que antes, ahí vivía una familia que se fue de repente, sin aviso, y que no alcanzaron a llevarse todo. Por eso aún quedaban muebles, cortinas, camas, lo básico para pasar la noche. Pero cuando llegamos la casa, no se sentía normal. No era ni bonita ni fea. Simplemente rara, con ese silencio espeso que se siente en los lugares que han sido abandonados de golpe. Olía a casa, sí, a gente a tiempo vivido, pero no a nosotros. Tenía ese aroma extraño de lo ajeno, como si los recuerdos de otra familia siguieran flotando entre las paredes. Era un lugar en pausa, suspendido, con cortinas viejas, que aunque limpias, parecían esconder secretos, con muebles antiguos que no parecían decorativos, sino testigos de algo que no querían contar. Y los cuartos, casi vacíos, como si hubieran sido deshabitados a la fuerza, excepto por el pequeño cuarto donde dormiríamos Marisol y yo, el más chico de todos, con una cama individual para ella, y un colchón en el suelo para mí. Y justo ahí, en esa habitación, fue donde todo empezó, porque sobre la cama, como si nos estuviera esperando, había una muñeca vieja, con vestido blanco lleno de polvo, cara de porcelana, agrietada, pestañas largas que parecían humanas, y ojos fijos, que no cerraban jamás, sin nombre, sin marcas, pero con un detalle perturbador. Parecía demasiado cara para haber sido abandonada, demasiado intacta para haber sido olvidada. Como si alguien, o algo, la hubiera dejado ahí, a propósito. Mi mamá nos dijo que la muñeca seguramente era parte de las cosas que dejó la familia anterior, así que no le dio importancia, y se la dejó a Marisol. Y desde ese momento, ella no se despegó de esa cosa, ni un segundo. Se la llevó a la boda, a la cena, a todos lados, como si fuera una amiga más. Y cuando le preguntaron a la tía abuela si podían quedársela, ella se quedó desconcertada. Dijo que no recordaba haberla visto jamás, que antes de prestarnos la casa la había revisado bien, y no había nada parecido. Pero si la niña la había encontrado, que se la quedara, que tal vez era de alguien que la olvidó,
aunque su tono no fue tan convencido como quiso aparentar. Así volvimos a la rutina de siempre, pero algo había cambiado, porque Marisol no solo jugaba con la muñeca, le hablaba, la sentaba a la mesa, le dibujaba, le ponía canciones. Y al principio todo me parecía normal, hasta que un día, sin dejar de colorear, me dijo con una calma, que ella camina en la noche. Y cuando le pregunté qué decía, repitió como si fuera obvio: la muñeca cuando yo duermo se para y se va. No me dice a dónde, solo se va, como si se mandara sola. Y ahí fue cuando dejé de reírme y empecé a dormir con la cobija hasta los ojos, porque por las noches sentía que algo se movía, escuchaba pasos chiquitos, descalzos veloces, cruzando el pasillo. Me levantaba, encendía las luces, revisaba todo, y todo parecía normal, hasta que una noche, mi mamá se despertó sobresaltada, porque juró ver una sombra junto a la cuna de la bebé. Una figura pequeña que bajó de un salto, como si hubiera estado parada ahí, y cuando corrió a ver a Isabela, la encontró con los ojos bien abiertos, a punto de llorar, incómoda, inquieta, y con un rasguño en el brazo, uno delgadito, apenas visible pero suficiente para encender todas las alarmas. Entonces fue directo al cuarto de Marisol. Y ahí la muñeca no estaba. No estaba en la cama ni en el piso, ni en ningún rincón. Y cuando le preguntó con urgencia dónde estaba Marisol, medio dormida, murmuró como si no fuera novedad: se fue, como todas las noches. Pero esa vez no había ni puertas abiertas, ni ventanas que explicaran cómo. Mi mamá, al ver que la muñeca no estaba en ningún lado, encendió la luz del cuarto, y nos despertó a todos de golpe. Nos pidió que buscáramos por toda la casa. Y aunque yo trataba de mantenerme tranquilo, por dentro me sentía como si siguiera atrapado en una pesadilla. Era absurdo estar buscando una muñeca como si fuera una criatura viva, pero al mismo tiempo me aterraba más la idea de no encontrarla. Y recorrimos cada rincón, la sala, la cocina, los pasillos, los baños, y no había señales de ella, como si se hubiera desvanecido. De repente, se escuchó el grito de Marisol desde su habitación: ¡ya volvió! Y todos corrimos, casi tropezándonos unos con otros, y ahí estaba, sentada al borde de la cama, justo a la altura de los pies, mirando hacia la puerta, completamente inmóvil, pero con una postura antinatural, como si estuviera esperándonos, como si supiera que íbamos a entrar. Y en ese instante algo se rompió dentro de mi mamá, que se llenó de furia, de miedo disfrazado de coraje, y empezó a gritar que ya estaba harta, que esa muñeca no era normal, que no la quería más en su casa, que iba a tirarla con sus propias manos. Así que la tomó con fuerza, y salió al balcón del segundo piso. La levantó con rabia, y la lanzó con todas sus fuerzas al jardín. Y nosotros corrimos a asomarnos, pensando que por fin todo acabaría ahí. Pero cuando cayó con un golpe seco, y mi papá y yo miramos hacia abajo, lo vimos claramente, a pesar de la oscuridad. La muñeca se levantó, no como un objeto rebotando, sino como una figura viva, chiquita encorvada, que se puso de pie, y corrió directo entre las plantas, desapareciendo entre las sombras, como si supiera exactamente a dónde ir. Y los dos nos quedamos paralizados, sin poder decir una sola palabra. Hasta que por fin, bajamos con lámparas. Movimos macetas, revisamos arbustos, escarbamos con las manos. Pero no estaba. Había desaparecido otra vez, como si nunca hubiera existido, salvo por una pequeña mancha roja en la tierra, una mancha que parecía sangre, y que fue lo único que quedó como prueba de lo que habíamos visto. Y desde esa noche, la muñeca jamás volvió a aparecer. Marisol dejó de hablar de ella,
como si la hubiera olvidado por completo, como si algo se la hubiera borrado de la memoria. Y la bebé, por suerte, no recuerda nada, aunque todavía conserva en su bracito la diminuta cicatriz de aquella noche en que todos cruzamos, sin querer, una línea que jamás debimos tocar. Pero mis papás sí la recuerdan, claro que la recuerdan. Y aunque el tiempo ha pasado, ese recuerdo sigue ahí, congelado como esa noche, en la que todo cambió. Mi papá, cada vez que se tocaba el tema, decía con voz baja pero firme, que lo que vimos esa noche, no era simplemente algo raro, ni un fenómeno sin explicación. No, él lo decía, como quien ha visto lo imposible, con sus propios ojos. Eso era demoníaco. Y yo le creí, porque la mirada que tenía cuando lo decía, no era de un hombre contando una anécdota, sino la de alguien que intentaba protegernos del recuerdo, mientras que mi mamá, ella nunca volvió a hablar del tema, al menos no conmigo, y yo tampoco lo mencioné durante muchos años. Lo enterré dentro, como se entierran las cosas que uno quiere olvidar, pero no puede. Y sin embargo, cada vez que regresaba a esa casa, ya siendo adulto, solo por unos días para visitar a mis padres, al pasar por el balcón, no podía evitar asomarme, mirar hacia abajo, hacia ese jardín donde vi moverse esa muñeca aquella noche, y siempre me recorría un escalofrío que me hacía apretar los dientes, porque aunque ya todo era distinto, las plantas crecidas, el tiempo encima, yo sabía exactamente el punto donde cayó y donde se levantó, y no podía evitar pensar que ahí, justo ahí se perdió esa cosa, esa muñeca, que caminó por nuestra casa, como si le perteneciera, como si nosotros fuéramos los intrusos. Y lo que más miedo me daba, no era recordarla, sino no saber dónde está ahora, si se perdió para siempre, si quedó enterrada entre la tierra, si alguien más la encontró, si sigue cerca, demasiado cerca de esa casa. Y por eso cuando mis papás finalmente vendieron la propiedad, sentí una mezcla rara de tristeza por los recuerdos lindos, y un profundo alivio por no tener que volver jamás, por poder dejarla atrás, sin sentir que algo aún nos observaba. Así que, hola, muy buenas noches, mi nombre es Grecia Ortiz, y aunque desde hace mucho tiempo soy fan de este espacio, y valoro todo lo que hacen, confieso que me costó mucho tomar el paso de mandar mi historia, una que ha sido muy importante para mi familia, una que no solo fue difícil vivir, sino también aceptar, porque soy originaria de un pueblo de Oaxaca, no el más pequeño, pero sí uno que está rodeado por comunidades mucho más chicas, lugares donde a veces el silencio esconde más cosas de las que uno se atreve a preguntar. ¿Quieren que les cuente lo que pasó allá? Ahí crecí, en ese pueblo de Oaxaca, hasta que me tocó irme a la universidad. Pero todo esto que estoy a punto de contarles, ocurrió años antes cuando aún vivía con mi mamá y mi hermana, en una casa grande, de 2 pisos, con un patio trasero, al que se podía entrar por unas puertas corredizas, en la sala, por la cocina, o por una puerta lateral, junto al comedor. Una casa donde nunca había pasado nada fuera de lo normal. Hasta aquel día, una tarde en que mi hermana y yo estábamos en la secundaria, y mi mamá había salido a hacer unos mandados dejando sola a la señora que nos ayudaba con los quehaceres, una mujer sencilla muy creyente, siempre con su rosario en el bolsillo, y que esa tarde estaba lavando los trastes como siempre de pie, frente a la ventana de la cocina que daba justo al patio trasero, cuando lo vio por primera vez. Un hombre alto, delgado, completamente vestido de negro, parado en la esquina más lejana del patio, inmóvil, como una estatua, con ropa que no tenía sentido para el calor que hacía, con un sombrero ancho que le cubría casi todo el rostro. Pero aún así, era claro que la estaba mirando, y ella, al notarlo, se quedó congelada. El miedo la tomó por completo,
y desvió la mirada hacia dentro de la casa, intentando ignorarlo, convencida de que quizá era su imaginación, que tal vez se había confundido. Pero cuando volvió a mirar, no estaba ya en el patio. No, ahora lo tenía dentro de la casa, parado justo debajo de las escaleras que llevaban al segundo piso. En ese espacio angosto, bajo los escalones, como si siempre hubiera estado ahí, como si nunca hubiera entrado, solo se hubiera manifestado de un segundo a otro. Y desde ahí, la miraba otra vez, con la cabeza apenas inclinada, y una sonrisa extraña, nerviosa, temblorosa, que no parecía humana, una sonrisa que no iba con el rostro ni con el momento, una sonrisa que solo hizo que el miedo se le convirtiera en pánico, porque no decía nada, no se movía, solo estaba ahí, observándola, y ella, sin saber qué hacer, comenzó a rezar en voz alta con desesperación, con la voz entrecortada y el alma partida en dos, repitiendo las oraciones que siempre le habían enseñado para protegerse, para alejar el mal, aunque en el fondo de su pecho, ya sabía que esa cosa no debía estar ahí, que no era una visión, ni un hombre cualquiera, que algo oscuro se había colado en nuestra casa, y había decidido mostrarse justo cuando no había nadie más. La estaba viendo, fija, inmóvil, con una mirada tan intensa, que parecía atravesarla, y cuando mi mamá llegó, la encontró llorando, sin control, sin poder decir una sola palabra de lo que había presenciado, como si algo dentro de ella se hubiera roto de puro miedo. Y desde ese instante, la casa dejó de ser la misma. El ambiente cambió por completo. Se volvió denso, espeso, como si algo invisible estuviera siempre presente, acechando. Y no solo nosotros lo sentíamos. También las visitas empezaron a decir que veían figuras moverse en el patio, sombras que cruzaban las habitaciones, olores rancios que aparecían de la nada y helaban la piel. Al principio pensamos que eran imaginaciones, pero con el paso de los días, empezamos a notar lo mismo, esa sensación de ser observados, de no estar solos, hasta que un día, el vecino de atrás llamó aterrorizado, diciendo que había alguien corriendo por nuestro patio, alguien que trataba de meterse a la casa, aunque todos estábamos fuera. Así que mi abuelo fue de inmediato, revisó cada rincón, y no encontró a nadie. Pero lo que más nos heló la sangre fue la descripción que dio el vecino, porque coincidía exactamente con la figura que había visto la señora de limpieza aquel día. Un hombre alto, completamente vestido de negro, con un sombrero que le cubría la cara, como sacado de una pesadilla, y aunque quisimos convencernos de que solo era un ladrón, algo dentro de nosotros decía que no era así, que esto iba más allá de lo real. Y luego, pasó algo aún más extraño. Yo estaba de viaje, y como siempre, dejé mi cuarto cerrado con llave, porque odiaba que lo usaran en mi ausencia. Mi hermana tenía 16, y esa tarde estaba viendo películas con mi mamá, en el cuarto principal cuando escucharon pasos corriendo sobre el techo. Pasos fuertes, rápidos, imposibles, porque ese techo era irregular, sin acceso fácil, y pensaron que alguien intentaba entrar por el balcón. Así que corrieron a mi cuarto, patearon la puerta para entrar, y desde la ventana vieron las escaleras que llevaban al techo, pero no había nadie, ni un alma. Otra vez llamaron a mi abuelo, y esta vez vino también una amiga de mi mamá, una mujer que sabía de estas cosas, que ya conocía parte de lo que ocurría en la casa. Y cuando entró, no dudó, ni un segundo, nos miró con seriedad, sin vacilar, y dijo con voz baja, pero firme: no salgan. Lo que esa mujer dijo, esa noche, nos dejó paralizados. Nos miró con los ojos bien abiertos, y sin titubear, soltó la frase que nadie quiere escuchar: a lo que anda por ahí, no es ni ha sido humano, y quiere hacerles daño, así sin rodeos, como quien advierte de un incendio.
Y desde ese momento, nadie durmió tranquilo toda la noche, y el día siguiente, se dedicaron a revisar la casa habitación por habitación, cada rincón, cada espacio del patio, hasta que llegaron al jardín. Y ahí entre la tierra húmeda encontraron cosas que no deberían estar ahí. Mechones de cabello, enredados con lodo, objetos extraños, envueltos en tela vieja. Símbolos raros, tallados en piedra. Y entonces entendimos, o al menos, lo intentamos. Siempre estaba lleno de vida, gracias a la abuela, que adoraba las plantas, y que cuidaba ese jardín como si fuera un pequeño santuario. Pero no todo fue paz en ese hogar. Casi todos los fines de semana los pasábamos ahí, en la casa de mis abuelos. Lo que les voy a contar, lo que me ocurrió, comenzó cuando tenía solo 9 años. Era una tarde calurosa, como muchas en La Rioja, donde el sol pegaba fuerte y la brisa no daba tregua. Estaba acostada en una de las camas, justo al pie de la ventana, que estaba abierta de par en par. No había aire acondicionado en esos tiempos. Y en mi país, la costumbre era dormir la siesta, para escapar del calor. Estaba medio dormida cuando de repente sentí un tirón brutal en el cabello. Algo tan violento que me hizo sentarme de golpe. Me giré rápidamente, buscando qué había pasado. Y ahí, en el marco de la ventana, vi a un ser diminuto, con la piel grisácea, vestido con ropita que parecía de lana, una especie de vestimenta antigua. Tenía los ojos rasgados, y unos dientes puntiagudos, que se dejaban ver, en una sonrisa macabra. Mi cuerpo entero se llenó de pavor. No supe qué hacer. Sin pensarlo, corrí hacia la habitación de mis abuelos. Los desperté y les conté todo, esperando que me dijeran que todo había sido una fantasía, que tal vez había sido un mal sueño. Pero, en lugar de eso, mi abuela, con una calma que me desconcertó, me dijo que no me preocupara, que no me volvería a asustar. Se levantó, se puso las pantuflas y fue al patio. Yo, sin entender del todo lo que ocurría, la seguí. Se acercó a las plantas que estaban justo debajo de esa ventana, y comenzó a regañar a algo que yo no podía ver. Le decía: te dije que te podías quedar, pero solo si no molestabas a los niños. No me hagas volver a dejarte en la pompa de nuevo, si no te portas bien. No entendí mucho en ese momento, pero esas palabras, se me quedaron grabadas en la cabeza. Después, mi abuela, con esa mirada sabia, me explicó que lo que había visto era un duende, que había venido con la tierra de Quilacito, un lugar de mi provincia, al que mis abuelos solían ir a pasear. Siempre traían tierra y piedras de ahí para adornar su patio. Y fue de esa tierra, que según mi abuela, el duende llegó. Como niña que era, dejé el asunto atrás y seguí con mi vida, olvidando lo que había visto, como una historia más de esas que a veces se recuerdan en las noches oscuras. Pero todo eso cambiaría unos 7 años después, cuando una de mis primas tuvo su primera hija. Estábamos en casa de mis abuelos, un domingo familiar, como tantos otros, todos riendo, almorzando, disfrutando el día, sin imaginar lo que estaba por pasar. La bebé, que apenas tenía 2 meses, estaba dormida en una de las habitaciones, esa que da justo al patio, con la ventana abierta por el calor. Y de pronto, mientras comíamos, se escuchó un llanto desgarrador, un grito de dolor que nos heló a todos. Mi prima se levantó como rayo, y volvió con la bebé en brazos, pálida, temblando. Y lo que vimos, nos dejó sin palabras. A la niña tenía un mordisco en el brazo izquierdo pequeño. Sí, pero profundo. Sangrante. Un mordisco tan extraño que tuvieron que llevarla al hospital y ponerle puntos. Y aunque mis abuelos dijeron que había sido la gata, todos sabíamos que no era así. No tenía sentido, ni por la forma, ni por el lugar.
Y esa noche, me quedé a dormir ahí, y mientras lavaba los platos, aproveché para preguntarle a mi abuela, en voz baja, sin rodeos, si había sido el duende, y ella, sin mirarme siquiera, simplemente dijo, sí, mija. Pero no te preocupes, ya lo castigué, y nunca explicó más, como si fuera una verdad tan antigua, que ya no merecía ser discutida. El tema quedó ahí en el recuerdo hasta que mi abuelo falleció en 2005, y mi abuela quedó sola en esa casa. Y aunque nunca dejamos que estuviera completamente sola, nos turnábamos para quedarnos con ella, hijos y nietos. Algo cambió desde entonces. Hablaba más con sus plantas, se encerraba en el patio por largos ratos, y todo estuvo tranquilo, hasta que ella también falleció en 2008. Y fue entonces que las cosas volvieron a despertar. Primero con uno de mis tíos, que una noche mientras dormía, sintió un pinchazo fuerte en el pie. Pensó que era un alacrán, y saltó de la cama. Pero alcanzó a ver, lo jura, como un ser diminuto, ágil, casi transparente, brincaba del piso a la ventana, y se perdía entre las plantas, y unos meses después, cuando decidimos reunirnos algunos para limpiar la casa éramos solo 5. Ese mismo tío, una tía, mi prima, la mamá de la bebé, un primo, y yo, y al limpiar el patio entre raíces secas y macetas rotas, mi primo encontró algo que nos dejó fríos, un pozo, no muy grande, perfectamente redondo, escondido justo en la base de la pared, debajo de la misma ventana donde todo comenzó. Metió el mango del rastrillo entre las plantas y comenzó a sacar basura. Mucha basura, pero no cualquier tipo de basura. Era rara, como si todo estuviera metido ahí a propósito en pedazos de tela desgarrada, monedas viejas y un manojo de lana, sucia, muy sucia. Yo, estúpidamente, tratando de aligerar el ambiente, le dije en tono de broma, venga, encontraste la casa del duende. Pero justo en ese momento, mi tío se acercó, agarró el manojo de lana, y empezó a desenredarlo con calma, como si nada. Yo me aparté, y seguí con mis cosas, pero de golpe, un grito desgarrador de mi tío, me hizo dar un salto, corrí hacia él en menos de un segundo, ya que estaba cerca, y lo que vi, me heló la sangre. Mi tío se sostenía la cara, cubriéndola con las manos, mientras la sangre caía entre sus dedos. Las plantas detrás de él se movían solas, como si algo pequeño estuviera corriendo entre ellas. Mi primo salió disparado para intentar seguir a lo que fuera que se escondía entre las ramas, pero pronto lo perdió de vista. Yo, completamente paralizada, no sabía cómo reaccionar. Me acerqué a mi tío. Le pedí que me dejara ver su cara, y lo que vi fue un rasguño profundo, de esos que no se hacen con cualquier cosa. Mi tío le dijo a mi primo, entre jadeos, que ya dejara de revisar las plantas. Ya, déjalo. Anese no va a volver por acá. Después de un rato, con el ambiente un poco más calmado, mi tío me dio un poco de licor para que me pasara el susto, y fue entonces cuando comenzó a contarnos lo que había pasado años atrás. Le dije a los viejos que ese coso no era bueno, que tenían que sacarlo de la casa. Pero nunca me hicieron caso. Comenzó, mientras se pasaba la mano por la cara, todavía preocupado por el dolor. Mi primo, visiblemente curioso, le preguntó qué era ese coso, y mi tío, con voz grave, respondió, eso es un duende, que se enganchó a mamá. Se vino con la tierra de las plantas. Ella lo vio el mismo día que llegaron, y él le dijo que si lo cuidaba, nunca les faltaría comida, ni dinero. Ya saben cómo era mamá con esas cosas raras. Ella le dijo que sí, pero con la condición de que nunca se le mostrara a los niños, para que no los asustara. Pero ese era malo, siempre buscando cómo lastimar a las personas. Mi primo lo miró en shock, mientras mi tío continuaba. Cuando murió papá, le dije que tenía que deshacerse de él, pero ya ven, nunca lo hizo.
Fue entonces cuando le conté a mi tío lo que me pasó cuando era pequeña. Y él, con esa mirada fija, me dijo: "Ah, lo sé, mija. Ese es donde le gustan las niñas". Siempre buscaba llamar su atención. No volvimos a hablar del tema después de esa conversación, aunque honestamente, creo que ya no tocamos el asunto, porque ya no nos reunimos tanto como en aquellos años. Aún no sé a dónde fue ese duende, ni entiendo por qué mis abuelos lo dejaron quedarse en su casa, pero esa imagen de ese ser, su figura diminuta y su sonrisa torcida, se quedó grabada en mi mente para siempre. Yo, al igual que mi tío, sé que no era algo bueno. Hasta el día en que muera, esa será la cosa más perturbadora que haya visto, y sé que es algo que jamás olvidaré. En mi pueblo, a eso le llaman brujería. Alguien quería sacarnos de ahí, o hacernos algo mucho peor. Así que, como haría cualquier familia católica, asustada, trajeron a un sacerdote a bendecir la casa con agua bendita, rezos, incienso, y también volvió la amiga de mi mamá, con sus oraciones y sus rituales, tratando de limpiar lo que ya parecía estar demasiado arraigado, pero nada mejoró. Al contrario, las manifestaciones se hicieron más seguidas, más descaradas, sombras que cruzaban el pasillo frente a todos, voces en la madrugada que susurraban desde el otro lado de las puertas, cosas que se movían solas, luces que parpadeaban aunque no hubiera tormenta, hasta que poco a poco fuimos abandonando esa casa. Yo me fui a la universidad, mi mamá y mi hermana se mudaron a la capital de Oaxaca, tratando de dejar todo atrás. Pero no se pudo, porque a él no lo dejamos. Él se vino con nosotras, sin importar la distancia, porque empezó a aparecerse en otros lugares, en la nueva casa, en sueños, en reflejos. Lo vimos, lo sentimos como si nos hubiera marcado para siempre, como si ya fuera parte de nosotras, y con el tiempo se volvió una presencia habitual, un recuerdo que a veces se asomaba por las noches, o cuando alguien hablaba de la casa vieja, y aunque intentábamos bromear, reírnos de las cosas que pasaban, lo hacíamos solo para no vivir con miedo, para no aceptar que tal vez nunca nos deshicimos de eso. Mi mamá y mi hermana comenzaron a verlo con frecuencia, como si esa presencia hubiera decidido quedarse en nuestra vida, acechando desde los rincones donde la luz no llega. Y aunque yo escuchaba sus relatos con temor, con una mezcla de duda y nervios, la verdad es que nunca había tenido un encuentro directo, hasta que, lamentablemente, me tocó también vivirlo en carne propia. Para entonces, ya me había mudado a Puebla a estudiar la universidad, y compartía una pequeña casita de 2 pisos con una amiga, dentro de un fraccionamiento tranquilo, de esos donde crees que nada puede pasarte. Pero una tarde, todo cambió, porque un amigo vino de visita, y salimos un momento al Oxxo de la esquina, y al volver, mientras caminábamos hacia la casa, me preguntó con toda naturalidad si mi roomie ya había regresado, porque según él había visto claramente a alguien asomarse por la ventana de mi cuarto, esa que da hacia la calle, y en ese instante, mi corazón se encogió. Porque yo sabía perfectamente que eso no era posible. Mi roomie salía tarde de clases, y aún no había llegado. Así que entramos a la casa con el estómago hecho nudo, con miedo, pero no nos atrevimos a subir, hasta que ella regresó más tarde. Y ya estando los 3, revisamos todo juntos, cuarto por cuarto, con lámparas en mano, respirando con dificultad. Y no había nadie ni una sola señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero algo se quedó con nosotras. Desde entonces, una energía, una sensación constante de ser observadas, de no estar solas. Y empezaron a pasar cosas todavía más raras, especialmente a mi pobre roomie. Aunque al principio, ninguna de las 2 se atrevía a decir nada. Era como si él solo nombrarlo le diera poder, como si al confirmarlo lo hiciéramos real,
hasta que un día ella ya no pudo más, y me confesó lo que le había pasado, a una tarde estando sola. Escuchó claramente que alguien decía su nombre desde mi habitación. Al principio, pensó que era alguien en la calle, porque mi ventana da hacia afuera, pero al asomarse, no había nada ni nadie, solo el viento. Y peor aún, segundos después, entendió con terror que esa voz no venía de fuera. Venía de adentro, desde mi cuarto, con una claridad que helaba la sangre. Y cuando me lo contó, no solo sentí miedo, tristeza, una especie de derrota, como si algo oscuro nos hubiera alcanzado, como si ya no importara cuán lejos estaba de mi casa en Oaxaca. Esa presencia nos había seguido, y esa noche dormimos juntas, como buscando consuelo, pero fue justo ahí cuando sucedió, cuando abrí los ojos sin razón aparente, sin ruido, ni pesadilla que me despertara. Y lo vi, al fin, lo vi, su silueta inconfundible al pie de la cama, esa figura alta oscura, con una especie de gabardina larga, y ese sombrero que le cubría el rostro ahí, estaba inmóvil, solo observándonos en la penumbra, como si hubiera estado esperándonos todo ese tiempo. No decía nada, no se movía, no respiraba, solo estaba ahí parado, viéndonos con una presencia tan pesada, que era imposible ignorarla, como si el aire se congelara a su alrededor, y el silencio se volviera más denso, más oscuro. Y gracias a Dios, gracias de verdad, no vi esa sonrisa nerviosa que siempre había imaginado, esa que si la llegaba a ver, sabía que me partiría en dos del miedo y el asco. Traté de despertar a mi roomie, pero apenas abrió los ojos y murmuró medio dormida: duérmete, duérmete. No sé si ella también lo estaba viendo, o si simplemente prefería no hacerlo. Prefería fingir que todo estaba bien, así que cerré los ojos con fuerza, con rabia, con desesperación, y me repetí, una y otra vez, que eso no era real, que lo estaba imaginando, que todo era un sueño feo y absurdo. Pero el corazón no miente, el cuerpo tampoco. Sabía que estaba ahí, y al amanecer sin dudar le conté todo a mi mamá, y ella, tan lejos y tan preocupada, me mandó una Biblia, agua bendita, me pidió que rezara, que no dejara entrar el miedo, y aunque nunca he sido religiosa, esa noche me arrodillé con una fe que no conocía, recé como nunca en mi vida, como si cada palabra pudiera sellar puertas invisibles. Y 2 meses después, decidimos mudarnos, y desde entonces, desde que dejamos ese lugar, no lo volví a ver, no volvió a aparecerse frente a mí. Pero eso no significa que se haya ido, porque después hablé con la amiga de mi mamá, esa mujer que siempre supo más de lo que decía, y me explicó que tal vez esa cosa se aferraba más a mi mamá y a mi hermana, porque estaban emocionalmente más vulnerables, más abiertas, y que mi energía, en cambio, por alguna razón, lo mantenía lejos, lo repelía, pero que al mudarme sola a Puebla, al estar lejos de todo, de mi casa, de mi gente, fue ahí cuando bajé la guardia. Y fue entonces cuando se me apareció, como si hubiera estado esperando el momento, y aunque ahora parece haberse desvanecido, aunque llevamos tiempo sin sentirlo, sin verlo, todos en la familia lo sabemos. Lo sentimos en el fondo de los huesos, que no se ha ido del todo, que solo está en pausa, que podría volver cualquier noche, sin previo aviso, porque casi todos tuvimos algún encuentro con él, y aunque algunas de esas historias ya se volvieron chistes familiares, para no asustarnos más, otras siguen guardadas en silencio, enterradas por miedo, y no soy la única. He buscado, he leído, hay más personas allá afuera que lo han visto, que lo describen igual, con esa gabardina, ese sombrero, ese rostro, que no se deja ver, pero que hiela el alma, y aunque hoy parece haberse desvanecido,
aunque tal vez alguien logró alejarlo, o tal vez encontró otro lugar donde manifestarse, todos compartimos el mismo presentimiento, esa certeza silenciosa, de que aún está ahí, en algún lugar, esperando, y que cualquier noche, sin previo aviso, puede volver. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Me encantaría, de verdad, saber si alguien más allá afuera ha vivido algo parecido a lo que yo viví, especialmente si son de Oaxaca, porque no dejo de pensar que tal vez esta presencia, este hombre de negro, esta figura alta silenciosa, con sombrero, y esa forma de quedarse quieto, como si el tiempo no lo tocara, no solo nos persiguió a nosotras, sino que ha estado rondando por otros lugares, por otras vidas, como si eligiera a quién aparecerse, como si buscara algo. Y aunque suene extraño, casi me alivia imaginar que no estoy sola, que hay más personas que también lo han visto, que también han soñado con él, porque sí, hay algo en eso que da cierta paz, aunque sea mínima, saber que no somos los únicos, y es que no sé si a alguien más le ha pasado, pero hay personas en diferentes países, de diferentes culturas, que aseguran que también han sido visitadas en sueños, por él, por ese mismo ser, como si fuera una entidad antigua, que cruza fronteras, idiomas, épocas, como si no necesitara permiso para entrar a tu casa, ni a tu mente. Así que si alguna vez llegan a verlo, si despiertan, y sienten que hay algo parado frente a su cama, por favor, tengan mucho cuidado, porque aunque no se mueva, aunque no diga nada, se siente que no viene con buenas intenciones. Y eso, lo sé con el alma. Y antes de continuar, les recuerdo que en la descripción de este episodio pueden encontrar el enlace a mi libro, Relatos de la Noche, una recopilación con 13 cuentos de terror, que he ido construyendo con todo lo que ustedes me han compartido. Y también con experiencias que marcaron mi vida, además de una edición especial, muy limitada, que podrán encontrar en algunas librerías físicas. Si tienen la suerte de cruzarse con ella, no lo duden, llévenla consigo. Pero ahora sí, seguimos con las historias de esta noche, porque aún hay más. Esta que viene me llegó de forma anónima, escrita con mucha discreción, y entiendo por qué, porque viene de alguien cuya familia es muy numerosa, y muy pocos saben lo que vivieron. Esta persona es de la provincia de La Rioja, en Argentina, y dice que durante muchos años, su familia estuvo muy unida, sobre todo, mientras los abuelos paternos estaban vivos, y que cada fiesta, cada evento importante, se celebraba en su casa, una casa sencilla de apenas 3 habitaciones, con una cocina, un comedor, y un patio, que aunque no era grande,